Hola chicos, espero se encuentren bien. Les habla su profesor Víctor Esteller. En esta oportunidad vamos a resolver un ejercicio sobre series numéricas. El enunciado se muestra a continuación. En este momento vamos a resolver el ejercicio 61. Fíjense que lo primero que vamos a realizar cuando vamos a resolver un ejercicio de serie numérica o sumatoria es observar bien cada uno de los elementos y descomponer cada uno de esos términos y así de esa manera pues lograr obtener cada término y a medida que se obtiene pues hacer el cálculo de la sumatoria. Fíjense que lo primero que tenemos aquí es el signo de cada término. Entiéndase por término, en este caso por lo menos al elemento 1, donde tenemos x al cuadrado sobre 2 más 4. Luego tenemos el segundo término que es x a la 3 sobre 2 más 4 más 6. A su vez podemos observar que el signo se va intercambiando. Fíjense que aquí tenemos positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Dónde tenemos los positivos? Fíjense que cuando el elemento es el 1, el 3 es positivo. O sea, los elementos impares son positivos y los elementos pares son negativos. O el primer elemento es positivo, el siguiente negativo y así sucesivamente. A mí me gusta resolver ese tipo de ejercicio descomponiéndolo. Por ejemplo, hago el cálculo del signo, si es positivo o negativo, luego calculo el numerador y finalmente hago el cálculo del denominador. Una vez que tengo esos tres elementos, lo muestro por pantalla, calculo el término aritméticamente y lo voy acumulando dentro de una variable sumatoria. Entonces, bien, fíjense que aquí tenemos en la resolución variables de entrada. En este caso, bueno, tenemos aquí, fíjense que el x va a ser una variable de entrada y el número de términos que vamos a generar también va a ser otra variable de entrada. Numerador, denominador, signo, esas serían variables de proceso. Aquí tenemos variable de entrada x, numerador, denominador, signo y término son variables de proceso. La sumatoria sería una variable de salida. Okay, este n que está aquí, que no está declarado en la variable de entrada, es una variable de entrada también, que es el número de términos. Entonces, bueno, una vez que especificamos bien las variables de entrada, de proceso y de salida, procedemos a pedirle al usuario los datos de entrada. En este caso, el valor de x lo leemos con input, convertimos a entero y lo guardamos dentro de la variable x. Pedimos el número de términos que vamos a generar, es un entero, y lo guardamos dentro de la variable n. Entonces, bien, aquí viene el meollo del asunto. Fíjense que este tipo de problema es un problema de forma repetitiva. Esto se va a ir repitiendo mientras o hasta que tengamos elementos que generar. En este caso, el número de términos. Si conocemos el número de términos, podemos utilizar un ciclo for. En el caso que no se conozca el número de elementos que se quiere generar, habrá que utilizar un ciclo repetitivo while, controlado con la solicitud del usuario si desea introducir un nuevo término o no. Ahora bien, en este caso, si tenemos 5 elementos, ¿verdad? Entonces el ciclo repetitivo for va a ir desde 1 hasta n más 1, ¿ok? Porque para que pueda tomar el elemento último. Lo primero que hacemos es generar el signo. En este caso vamos a colocar menos 1 elevado a la i más 1. De tal manera que cuando estemos generando un término impar, el signo sea positivo. Porque fíjense que en la primera vuelta el i va a valer 1. Entonces 1 más 1 sería 2. Menos 1 a la 2 da positivo. Entonces fíjense que aquí tenemos el primer término, es positivo. Entonces allí estaríamos cumpliendo. El numerador va a ser x elevado a la i más 1.
porque si i va desde 1, entonces 1 más 1 serían 2, x a la 2. Y es lo que tenemos acá, x a la 2, x a la 3 y así sucesivamente. El for se va a encargar de incrementar ese índice para que así nos genere cada uno de esos exponentes, 2, 3, 4, hasta llegar al número de elementos. Posteriormente vamos a calcular el denominador. En este caso, fíjense que en el denominador tenemos una sumatoria, ¿okay?, que se va a ir incrementando en su número de elementos, y el incremento es de 2 en 2. Entonces 2 más 4, 2 más 4 más 6, 2 más 4 más 6 más 8 y así sucesivamente. Entonces, como ese incremento es de 2 en 2, vamos a tener un índice contador que vamos a inicializar en 2, y a su vez dentro de otro pequeño ciclo interno ese contador se va a incrementar de 2 en 2, de tal manera que si empieza en 2, la siguiente vez sea 4 y la siguiente vez sea 6, tal como lo tenemos aquí, ¿ok?, en el enunciado. Fíjense que a su vez esto es un ciclo repetitivo interno porque tenemos una serie, una sumatoria interna, ¿ok?, para el denominador como tal, donde en cada término le vamos a agregar un nuevo elemento a esa pequeña sumatoria. Entonces vamos a utilizar un ciclo for desde 0 hasta i más 1. Fíjense que la primera vez cuando i valga 1, ¿verdad?, si le incrementamos 1 van a ser 2. Eso quiere decir que la primera vez vamos a generar dos elementos, tal cual como lo tenemos aquí, 1 y 2 elementos, que van a ir de 2 en 2, incrementándose con ese k. Y el k lo vamos a ir sumando dentro de la variable denominador, que es la que nos va a guardar esa suma. Entonces, bien, cuando el índice vale 2, quiere decir que vamos a generar el segundo término. Entonces, por aquí tenemos, ¿verdad? Cuando i vale 2, entonces serían aquí 3 elementos, desde j igual 0 hasta 3. Y como vemos en el enunciado, aquí tenemos 3 elementos, 2, 4 y 6. Entonces así vamos a ir haciéndolo iterativamente a medida que vamos generando cada uno de los términos su i. Una vez que hacemos este cálculo del denominador, salimos por acá y ya tenemos los 3 elementos, el signo, el numerador y el denominador, y lo mostramos por pantalla. Decimos el término su i va a ser igual al signo por el numerador entre el denominador. Una vez que lo mostramos, pues hacemos el cálculo, ¿okay? Decimos que el término va a ser igual al signo por numerador entre el denominador, y este término se lo vamos a incrementar a la sumatoria. O sea, ese va a ser un acumulador que nos va a permitir calcular esa sumatoria. Una vez que procesamos cada uno de los i términos, entonces salimos del ciclo for externo e imprimimos el resultado de la serie S. Si esto lo probamos, okay, introduzca el valor de x, vamos a colocar 2, tengo que estar por aquí abajo, 2, y vamos a decir que quiero generar 4 términos. Entonces fíjense que tenemos aquí el primer signo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, correcto. Luego tengo que el primer término es x a la 2, 4, 8, 16, 32 sobre 6, 12, 20 y 30. Fíjense ese 6, 12, vamos a verificarlo aquí. El primer término es 6, el siguiente es 12, después le sigue 20 y aquí tenemos ese 20, correcto, y así sucesivamente. El resultado final de la serie en este caso sería menos 0.26, el cual está correcto. Entonces fíjense que es bastante conveniente, ¿verdad?, descomponer el problema, generar cada uno de esos elementos, luego se aglutina o se hace el cálculo aritmético de cada uno de ellos. Antes de eso se muestra por pantalla lo que se está obteniendo y finalmente se calcula la sumatoria final o la sumatoria total.
Recuerden que si en algún momento ustedes presentan un problema, un error que no se ve, en ese caso ustedes pueden añadir un punto de interrupción, hacen la corrida, ¿verdad? Con F5. En este caso él le pide los valores, vamos a colocarle 2 y 4 términos. Y a partir del punto de interrupción él le va a empezar a correr paso a paso y va a mostrar las variables, ¿ok? Los valores que tienen las variables en este momento, o sea, en el punto de interrupción. Y de ahí en adelante, bueno, podemos hacer F11. Recuerden que yo estoy aquí en Visual Studio Code. En Tony es otra tecla. En Visual Studio Code para correr paso a paso es F11. Entonces fíjense que aquí voy corriendo mi ejecución, ¿verdad? Aquí voy observando los resultados que van tomando las variables. Avanzo al siguiente paso con F11. Y fíjense que de esa manera vamos haciendo el cálculo. En este caso se va incrementando el acumulador denominador para el cálculo respectivo y yo voy observando, ¿ok? Si todo va bien. De esa manera puedo determinar si estoy incrementando una variable donde no es o estoy haciendo un cálculo mal, ¿ok? Y bueno, así como colocaron ese punto de interrupción aquí, lo pueden colocar en cualquier lugar dentro del código. Y bueno, en este caso, cuando se está resolviendo un problema de serie numérica o de sumatoria numérica, lo ideal es descomponer el problema, calcular exino, numerador, denominador, generar cada uno de los términos, mostrarlos, hacer el cálculo, acumular la sumatoria y finalmente mostrar el resultado, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, espero les haya gustado este ejercicio. Recuerden que la diferencia lo hace la práctica. Entonces, bueno, les mando un gran abrazo, a practicar bastante.